Un saludo a todos los estudiantes de los grados séptimo. Vamos a comenzar con la explicación de la primera y segunda guía de química para el segundo periodo. Bien, tenemos acá el átomo. Aquí dice biología, pero es química. Dice, cada uno de los objetos que puedes ver a tu alrededor ocupa un espacio y puede medirse. Entonces tenemos que los objetos que están a nuestro alrededor ocupan un espacio. El agua ocupa espacio, la tierra ocupa espacio, una casa ocupa espacio. Un objeto, un sencillo, algo pequeño, por ejemplo, un pocillo ocupa espacio. Entonces todo eso es materia, ¿sí? Bueno, dice, estos objetos reciben el nombre de materia. Por lo tanto, podemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La masa es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable. Por ejemplo, hierro. El átomo es la parte más pequeña de hierro, ¿sí? Ya cuando es más pequeño que eso, deja de ser hierro. Dice, ya que las partículas subatómicas, la palabra subatómico significa que está por debajo del átomo, o sea, más pequeño que el átomo. Dice que lo componen no pueden existir aisladamente. O sea, generalmente en la naturaleza están en el átomo, como parte de él, ¿sí? No aisladas, salvo en condiciones muy especiales. O sea, sí se pueden aislar del átomo, pero bajo ciertas condiciones. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos, el azufre tiene un olor que es bastante desagradable, ¿sí? Tiene una textura, bueno, todo eso. El azufre, digamos, el átomo es la parte más pequeña que, bueno, que tiene todas esas propiedades, ¿vale? No podemos decir el color porque ya el átomo es demasiado pequeño como para poder reflejar las zonas de la luz, pero sí se comporta a nivel químico con las mismas propiedades que un puñado de azufre, ¿sí? Bueno, es un sistema dinámico, o sea que está en movimiento constante, no es algo quieto, y energético en equilibrio. Sí, mucha energía se maneja allí. El primero en utilizar este término, el término átomo, fue Demócrito, porque este señor es de la Grecia antigua, creía que todos los elementos deberían estar formados por pequeñas partículas que fueran indivisibles. En ese tiempo, pues no tenían las herramientas que tenemos ahorita debido al avance de la química, por ejemplo. Entonces ellos tenían que pensar, tenían que imaginar y tratar de, a través de la lógica, llegar a ciertas conclusiones. Entonces él pensaba que si usted tomaba cualquier trozo de materia y lo partía, y lo partía, y lo partía en pedazos más pequeños y cada vez más pequeños, iba a llegar un momento en el que ya no podía seguir partiendo eso. Y a eso lo llamó átomo, o sea, no se puede partir, no se puede dividir. Entonces, por eso él decía que esas partículas eran indivisibles, ¿sí? Átomo en griego significa indivisible, o sea que él creía que esas partículas no se podían dividir, la llamó así, átomo, o sea, no se puede dividir. A, que significa sin, y tomos, que significa división. Hoy en día sabemos que los átomos no son, como creía Demócrito, indivisibles. Ya sabemos que hay partículas subatómicas. De hecho, sí, están formados por partículas llamadas subatómicas, que son
Y aquí tenemos 3 esenciales porque se han descubierto más que forman el protón, forman el electrón, por ejemplo. Entonces, protón, ¿sí? Partícula elemental con carga eléctrica positiva. Este es como el factor más importante a tener en cuenta, ¿sí? La carga tiene el valor de 1, ¿sí? Su masa es una unidad de masa atómica. Cuando uno mira la tabla periódica, siempre va a encontrar que hay un peso, una masa, ¿sí? Por ejemplo, el carbono dice 12, ¿sí? Esto significa unidad de masa atómica. O sea, un átomo de carbono pesa 12 unidades de masa atómica. Usted puede decir hidrógeno, número atómico 1, en la tabla periódica dice 1, y tiene una masa que es 1. Por ejemplo, el azufre número atómico 16 y dice que pesa 32. Entonces, eso significa que un átomo de azufre pesa 32 unidades de masa atómica. Ese es el dato de la tabla periódica. Dice, y es 1837 veces mayor que la del electrón. O sea, muchísimo más grande. Y se simboliza con la letra P y el signo más. El más es porque se trata de una carga positiva, ¿sí? Electrón. Partícula elemental con carga eléctrica negativa igual a 1. O sea, lo mismo que cuanto a la carga del protón, ¿no? Masa despreciable. ¿Qué significa esto? Que no tiene masa. No, que es tan pequeña que no, es como si no pesara, ¿sí? Y se simboliza con la letra E y el signo menos. Neutrón. Partícula elemental eléctricamente neutra, por eso se llama neutrón, con una masa ligeramente superior a la del protón. Y se simboliza con el N, la N y el 0 arriba, neutrón. Teoría atómica. ¿Qué es la teoría atómica? Veamos. Con el tiempo han ido surgiendo distintas teorías y modelos atómicos. A continuación vamos a ver los principales científicos que han realizado aportes acerca del modelo atómico. Un modelo atómico es como un científico cree que es un átomo, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son los postulados de cada uno. Primero, los que fueron más antiguos y posteriormente los más recientes. Tenemos que entender que entre más antiguo era este científico, menos herramientas tenía para poder dar, digamos, una teoría de mayor precisión, ¿sí? Eso es. Entonces veamos. Teoría atómica de Dalton. En 1808, John Dalton enunció su célebre teoría atómica que justifica estos postulados. Vamos a mirar cuáles son los postulados de Dalton. La materia está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos. Eso era lo que él pensaba, lo que él creía de cómo era el átomo. Entonces, toda la materia, según él, tenía que tener átomos, ¿sí? Y que eran indivisibles, ¿vale? Muy similar a lo que Demócrito planteaba. Vamos con el segundo. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Entonces, por ejemplo, digamos potasio. El potasio se puede observar como un polvo blanco. Entonces, si todo lo que hay en ese polvo blanco es potasio, pues entonces hay átomos de potasio. Ahí tienen que haber átomos de potasio. Y eso se considera elemento. De hecho, la palabra elemento es otra manera de nombrar el átomo. Digamos un poco más correcta porque no tiene la problemática del tema de la indivisibilidad, ¿sí? Si yo digo átomo, estoy diciendo que es indivisible. Átomos. A significa sin y tomos significa división. O sea,
Si yo digo átomo, estoy diciendo que no se puede dividir. Si yo digo elemento, no. ¿Sí? Tercera, los átomos de los diferentes elementos se distinguen por su masa y sus propiedades. ¿Sí? Entonces, el átomo de aluminio, por ejemplo, no pesa lo mismo que un átomo de helio. Entonces se distingue o se diferencia de los demás por su masa. Y propiedades, bueno, cada uno tiene propiedades de configuración electrónica, por ejemplo. También tiene propiedades físicas, reacciona de cierta forma, organolépticas también, ¿sí? Tienen un color, ¿sí? A algunos se les puede distinguir un sabor, todo ello. Entonces, cada átomo se diferencia del otro por su masa y sus propiedades. Bueno. Siguiente, los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos. Digamos el agua. Tenemos dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es lo que nos han enseñado. H2O, ¿sí? Y siempre va a ser en proporciones fijas. Nunca vamos a tener, por ejemplo, átomo y medio de hidrógeno unido a dos átomos y medio de oxígeno, por ejemplo. No, siempre en cantidades fijas. Entonces, si es un átomo de hidrógeno, es un átomo de hidrógeno, no medio. Si son dos átomos de hidrógeno, son dos, y así sucesivamente. Y esto era parte de los postulados de Dalton. Sigamos. Los átomos de un determinado compuesto o átomos compuestos son también iguales en masa y en propiedades. Bueno, entonces una vez que se forma un compuesto se adquiere unas propiedades y adquiere una masa fija. Por ejemplo, el ácido sulfúrico siempre tiene la misma masa y adquiere unas propiedades que son fijas siempre. Y bueno, en base, esos serían los postulados de Dalton de 1808, hace muchísimo tiempo. 3 años más tarde, en 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro denominó moléculas a los átomos compuestos de Dalton. Él decía, bueno, átomos compuestos y Avogadro les llamó moléculas. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de las moléculas de agua. La molécula de agua tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Moléculas de hidrógeno, ¿cierto? Tenemos la molécula de oxígeno y aquí tenemos pues la configuración en el que los azulitos son los hidrógenos y el que está de color anaranjado pues es el oxígeno. ¿Sí? Proporción 2:1, o sea, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Bien, sigamos. Modelo atómico de Thomson, 1904, o sea, unos 100 años después. Joseph Thomson propuso un modelo muy elemental. El átomo está constituido por una esfera de materia con carga positiva en la que se encuentran encajados los electrones en número suficiente para neutralizar su carga. Este modelo es conocido como budín de pasas. Bueno, entonces este señor efectúa unos experimentos a través de los cuales descubre que existen partículas subatómicas. Entonces veamos, aquí tenemos una cosa, esto se llama tubo de rayos catódicos. Por un lado tenemos el electrodo, esos en electrónica se llama cátodo y ánodo. Pero entendámoslo de esta manera, en esta placa hay muchos electrones, o sea, es una placa que estaba cargada de forma negativa. Y en esta es una placa que está cargada de forma positiva, ¿sí? Lo mismo se coloca acá otras placas, para entenderlo así sencillo, de carga positiva y negativa. Y esto es un tubo que está al vacío. ¿Qué va a suceder? Por cargas eléctricas tenemos que entender que si son contrarias se atraen y si son iguales se rechazan. Entonces, las cargas negativas
que están acá en la placa negativa van a tratar de irse hacia la positiva, pero van a pasar por en medio de una que también tiene carga positiva y negativa. Entonces estas cargas se desviaban en el camino, se desviaban hacia la placa positiva que estaba acá. Entonces eso le hizo pensar a Thomson que tenía que existir dentro del átomo una carga negativa que se liberaba, que se podía extraer o mover del átomo, ¿sí? Y entonces a través del tubo de rayos catódicos Thomson dice, entonces tiene que haber cargas negativas dentro del átomo. No es solamente una esfera con propiedades propias, ¿sí? Dice eso. Entonces, ¿qué hace? Bueno, con el experimento plantea un modelo atómico. Dice, bueno, el átomo entonces tiene cargas, pero si la naturaleza es neutra, porque en el experimento de mover el cabello, de mover el globo junto al cabello, en ese experimento al principio no ocurría el efecto electrostático, o sea, no se pegaba el cabello con el globo al principio, pero después sí ocurría. Entonces tenía que existir el movimiento de una partícula más pequeña que el átomo, porque los átomos permanecían, el globo seguía siendo el globo y el cabello seguía siendo el cabello. Continuando acá, entonces tenemos que este señor, claro, Dalton no tenía que estar equivocado totalmente, pero Dalton no planteaba el asunto de las cargas eléctricas. Entonces este señor, como descubre el electrón, tiene que plantearse el asunto de cargas eléctricas. El átomo tenía que estar originalmente de carga neutral. No podía ser ni positivo ni negativo. El cabello no se pegaba al globo, por ejemplo. Entonces no podía ser ni negativo ni positivo. Plantea lo que él llama el budín de pasas. ¿Qué es esto? Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? La esfera grande sería para él la carga positiva. Y las esferas pequeñitas, las cargas negativas, porque eran las que él planteaba que se desprendían cuando ocurría un efecto electrostático o electricidad también, ¿sí? Entonces así, que todas estas cargas negativas tenían que neutralizar esa carga positiva enorme. Y de hecho parecía tener bastante sentido. Recordemos que sabemos que el protón o la carga positiva pesa bastante en comparación con el electrón. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford, esto fue después, dedujo que dentro del átomo en el centro hay un corpúsculo llamado núcleo, en la que se encuentran la mayor parte de la masa y donde están las partículas de carga positiva llamadas protones. Él intuyó la presencia de neutrones en el núcleo y también determinó la carga nuclear positiva de diferentes elementos, en donde aparecieron los conceptos de número másico, o sea, la masa, ¿cierto? O sea, la masa es la suma de los protones y neutrones que lo forman. Eso determina la masa, cuánto pesa el átomo. Porque recordemos que estamos diciendo que el electrón prácticamente no pesa. O sea, sí pesa, pero es tan pequeño que se puede despreciar, ¿sí? Entonces la masa del átomo está determinada por la de los protones y los neutrones. Número atómico. Entonces cada elemento tiene 1 y representa el número de protones. El hidrógeno es 1, tiene un protón. El helio es 2, tiene 2 protones. El litio es 3, tiene 3 protones y así sucesivamente según el orden que aparece en la tabla periódica. Neutrones, la diferencia entre el número, la masa, ¿cierto? Y el número atómico. Isótopo. Isótopo. Este concepto es importante porque todos los átomos, por ejemplo, de carbono no pesan igual. Veamos.